Está grabando. Miguelito, grabas, por favor. Vamos a grabar el trabajo. Ya está, misa. Ya, gracias. Muy bien, entonces vamos a presentar de una vez porque seguramente el tiempo es oro para Wilma porque ella es una persona muy ocupada. Gracias. Gracias. Máximo que está haciendo cursos, etcétera. Muy bien. Colegas, muy buenas tardes. Doctora Wilma Borda, muy buenas tardes, que nos honra con su presencia. Ya la quisimos tener ya desde el año pasado. Yo me contacté con usted, sino que no pudo viajar a provincia, justamente por su tiempo que tiene usted de capacitadora y formadora de docentes. La profesora aquí presente ya es doctora, no sé la especialidad en la que ha hecho el doctorado, seguramente en educación superior, es egresada de la Universidad Católica de Santa María también, y tiene una amplia trayectoria como capacitadora y formadora de docentes, y además es docente del Instituto Superior Pedagógico de Arequipa. Bienvenida, profesora Wilma, y espero también, como usted dijo, que los colegas salgan satisfechos, y estoy segura que usted va a cumplir esas expectativas que están teniendo ellos sobre usted. Muchas gracias, profesora Wilma, por estar presente. Gracias, profesora Ángela, por haber hecho este contacto. Adelante. Muy bien, reiterados, buenas tardes, colegas. El día de hoy intento compartir con ustedes la experiencia que he podido ganar a lo largo de mi trayectoria como capacitadora, y en esta oportunidad para presentarles experiencias de aprendizaje y retroalimentación en la estrategia Aprendo en Casa. Como sabemos, esta estrategia está siendo implementada por el Ministerio de Educación con la finalidad de poder, vamos a decir, generalizar el acceso a la educación en esta coyuntura del COVID. Y la intención ahora es fijar un poco los términos a nivel de colectivo, a nivel de docentes, en este caso de la institución de ustedes, para que no estemos entrando en discusión, ¿no?, sobre si es esto o aquello. Me estoy basando en documentos, en este caso la 094, que nos habla sobre conceptos en materia de evaluación, porque es un documento que ha salido para atender la educación a distancia, ¿no?, en la coyuntura del COVID. Hablando con la profesora me decía que era muy importante fijar términos, así es que eso es lo que voy a hacer a continuación. Si hablamos de experiencias de aprendizaje, ¿qué estamos entendiendo? En el Aprendo en Casa nos proponen esta modalidad, esta forma de trabajo, que va a permitir que los estudiantes aprendan de una manera más significativa. En este caso, dentro de las guías que les han planteado ya a ustedes, les traen hecho de la experiencia, articulando a 4 áreas fundamentales, como es matemática, desarrollo personal, comunicación y ciencia, para educación secundaria. Este tipo de trabajo de experiencia de aprendizaje se ha estado dando más a nivel de primaria, ellos tienen bastante más experiencia al respecto. Y en secundaria era un poco difícil porque el maestro de secundaria normalmente estaba habituado a trabajar por contenidos, ¿no? Es una preocupación que tiene de poder avanzar el libro, ¿no? Esa preocupación ha hecho que no pueda ver con claridad la metodología propuesta en la experiencia de aprendizaje. Es por ello que el Aprendo en Casa ha planteado guías bastante, a la opinión mía, bastante bien elaboradas, que están haciendo que el maestro trabaje de manera colaborativa. Eso es esencial para poder llevar adelante este tipo de trabajo. Si no nos comunicamos, si no nos ponemos de acuerdo, si no dialogamos, en ese caso usando las redes, porque no hay otra forma de hacerlo, tendríamos que trabajar cada quien por su lado, y ahí perdemos la esencia de la experiencia. Entonces es importante que se trabaje de manera articulada. De esa manera decimos que trabajamos de manera colaborativa. Si nosotros como docentes no podemos trabajar de manera colaborativa, no esperemos que nuestros alumnos lo hagan, ¿ya? Bien, ¿qué estamos entendiendo por experiencia de aprendizaje? Ese conjunto de actividades, ¿ya? Entendiendo que las actividades es un conjunto de pasos, de procedimientos que se plantean de manera intencionada. En este caso, ya el Aprendo en Casa nos trae las actividades, nos trae los recursos, nos trae la evaluación, nos trae los criterios, nos trae prácticamente todo, ¿no? Con la finalidad de que nosotros podamos, a partir de una situación significativa, un desafío, un problema, que en este caso se trata de la coyuntura del COVID. Se trata de las costumbres de la zona, de la localidad en la que uno se encuentre. Por ello es que parten siempre de un desafío.
Esta experiencia en el Aprendo en Casa nos da una serie de etapas sucesivas, que en este caso se da de manera quincenal, 8 sesiones exactamente, dando oportunidad a cada área curricular de participar 2 veces durante la experiencia. Ya está pauteada las fechas, lo único que tenemos que hacer nosotros es comprender cuál es esa lógica que tiene la propuesta de la experiencia según las orientaciones dadas por el Aprendo en Casa. ¿Qué es lo que busca la experiencia del aprendizaje? Es desarrollar un pensamiento complejo y sistémico. Es importante trabajar aquí porque nos habla de Morin. Morin, que es el representante de la teoría del pensamiento complejo, nos indica que nosotros para poder abordar una problemática tenemos que hacerlo de manera compleja, de manera sistémica. Cuando hablo de manera compleja, estoy hablando que van a surgir elementos que propiciados por la criticidad propia del alumno, propiciados por la complejidad de la situación significativa, del contexto de la situación significativa, va a hacer que a lo mejor usted tenga que contextualizar la situación propuesta. Es válido, ahí sí podríamos hacerle unas variantes, unos ajustes, o también lo puede usted plantear tal cual, ¿no? Eso va a depender mucho del expertise que ya tengan en el trabajo colaborativo. Siempre hay un maestro que es el inquietador, ¿no? Ese maestro que trata de proponer algo, pero a veces se da contra la pared. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un pensamiento abierto, ¿no? Un pensamiento complejo y sistémico es un pensamiento que está sujeto a cambios. Lo dice ya Morin cuando nos habla de las incertidumbres. Nada lo tenemos claro ahorita. Nosotros en este momento nada es claro. Vivimos en una etapa de incertidumbre, no sabemos si volveremos a las clases presenciales, no sabemos cómo vamos a evaluar, no sabemos muchas cosas. Entonces, la situación es compleja, pero si lo trabajamos de manera aislada, lo complejizamos más, tenemos que trabajar de manera colaborativa. Es decir, hay una interdependencia y una secuencia lógica que se tendría que seguir. Para hablar de un pensamiento sistémico, estamos hablando de que todos los elementos propuestos, por ejemplo, en la experiencia Aprende en Casa, tienen una esencia. En la experiencia de aprendizaje les dan a ustedes un producto de las 4 áreas. Ese producto se elabora con el aporte de cada área, y ahí está la interdependencia. En esa secuencia lógica que se les propone en la orientación del Aprende en Casa. Por ello es que si hacemos todo ello, vamos a lograr ese pensamiento sistémico en el alumno, que vea que lo que hace en ciencia tiene relación con lo que hace en matemática, tiene relación con lo que hace en BPCC y en comunicación. No podría lograrse el producto o la evidencia, en este caso de la quincena de la experiencia de aprendizaje, si no trabajamos de manera conjunta, ¿ya? Y algo característico de la experiencia es que parte de contextos reales o también simulados, pero en esencia son contextos reales, ¿no? Lo decimos simulado, pero normalmente por la experiencia que he podido ver, se parte de situaciones que están suscitándose. Por ello que es importante que si son de contextos reales, va a haber significatividad en los aprendizajes, ¿ya? Me estoy basando en la norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica, la resolución viceministerial 094-2020, justamente esta que sale para poder abordar las situaciones de COVID, ¿no? La coyuntura que estamos viendo. ¿Qué estamos entendiendo por evidencia? Evidencia. Entiendo por evidencia la producción y o actuación que realiza el estudiante. No siempre las evidencias van a ser cosas tangibles. Normalmente la experiencia sí, porque es producto de 4 áreas, pero dentro de un área a lo mejor pueden haber actuaciones, ¿no? Que son observaciones que usted tiene que realizar a la luz de una guía, ¿no? Pero también van a haber producciones que van a ser situaciones más tangibles, ¿no? En la que va a producir el alumno en algo, ¿no? En un texto, en un cuadro, en papel, etc. Entonces, estas producciones o actuaciones se llaman evidencias, que me van a permitir a mí ver que mi alumno está caminando hacia el logro del desempeño, ¿ya? Ahora, ¿todas las evidencias tienen que ser evaluadas? No. Solamente serán evaluadas aquellas evidencias que estén consignadas. Pero profesora, yo quería que mi estudiante, no sé, resalte las ideas importantes. ¿Esto lo tengo que evaluar? No.
Quiero que haga un organizador gráfico. Si no se te ha pedido como evidencia, ese organizador gráfico no es evaluado, simplemente es un proceso, ¿no? En la que tú ves que hace el paso. Entonces tú ves, cotejas si hizo su organizador o no lo hizo. ¿Dónde vas a establecer la esencia de observar minuciosamente? Es en la evidencia que ha sido planificada y para la cual se elabora una rúbrica. ¿Listo? Entonces, estas evidencias nosotros tenemos que interpretarlas, tenemos que identificar lo que estamos aprendiendo para ver cuál es el nivel de logro alcanzado en esa competencia. Y la única forma de poder ver el nivel alcanzado es agarrar la rúbrica y contrastarla con los estándares de la competencia. Esos estándares que en el caso de secundaria son el sexto y séptimo ciclo, ¿no? Y ahí, si hacemos un cotejo, vamos a ver que hay una interdependencia entre los criterios, las competencias, capacidades y desempeños propuestos en las orientaciones de la experiencia de aprendizaje con los estándares propuestos en la competencia, según el programa curricular. En base a ello es que se van a alcanzar esa relación, ¿no?, con los propósitos de aprendizaje ya establecidos. ¿Qué nos interesa a nosotros? La evidencia sí, es la prueba de saber cuánto está aprendiendo, pero también nos interesa ver el proceso. Y ahí viene, ¿no? Si tú cotejas que subraya las ideas importantes, si tú cotejas que, por ejemplo, saca el vocabulario de las palabras que no comprende, o que se hace un organizador gráfico, o un cuadro de doble entrada, pero al final te pide una explica en un texto, en una infografía, la infografía será tu evidencia, pero todo lo que hiciste viene a ser el cómo está aprendiendo, cómo esa cabecita se está llenando de información para poder construir la evidencia. Repito, la evidencia será cotejada a través de una rúbrica, pero los procesos no necesariamente van a ser evaluados, ¿ya? Bien. Aquí he querido ya adentrarme a poder evaluar cuando nosotros dejamos actividades complementarias, ¿no? Podemos llamar estas actividades complementarias a las fichas, ¿no? Normalmente se le llama ahora ficha, porque no hacemos sesión nosotros los maestros, porque las sesiones ya están hechas en el programa, maestros. Ya están hechas, ya están pauteadas, descritas, tiene sus recursos, tiene su evidencia, sus criterios. Ya no tendría sentido hacer sesiones. Sí tienes que tener, armar tu, vamos a decir, de las orientaciones, sacar la parte que te toca según el área que tienes, sí, es necesario que lo saques a un lado y lo tengas en tu documento Word. ¿Por qué? Porque recuerda que tú tienes que armar un portafolio docente, ¿no? Que es el único mecanismo que tienes, me incluyo porque a nosotros también nos piden portafolio, el único mecanismo que tenemos de poder verificar que estamos trabajando. Entonces, estos documentos tienen que ser procesados, tienen que ser, vamos a decirle, sacados en el formato que tú deseas, extraer solo lo que te corresponde y armar tus fichas. Entonces, yo le he puesto fichas podemos llamarle fichas de retroalimentación, podemos llamarle fichas de contextualización, fichas de aplicación, fichas de trabajo, no importa a mi modo de ver el nombre que le pongamos. Sí es importante que la ficha que vayas a construir ayude a afianzar el logro del propósito, el logro de la competencia, el logro de la construcción de la evidencia propuesta según las orientaciones que se te planteen en el área. Entonces, he querido basarme un poco en las zonas, ¿no? La zona de confort. ¿Qué sucede? Si nosotros vamos a suponer que le decimos al alumno que vea el programa o que escuche el programa, y tú le haces preguntas digamos, muy inspiradoras, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿No? Son preguntas que no direccionas bien de acuerdo a la evidencia. El alumno va a seguir en su zona de confort, ¿no? Donde no pasa nada, ya le respondí al maestro, sí escuché, profesor, sí, me pareció muy bonito. Y vamos a hacer lo que Perkinson dice, ¿no? Voy a simular que estoy aprendiendo y tú vas a simular que estás enseñando. Entonces, no va a haber efecto. Necesitamos que el alumno pase hacia la zona del aprendizaje. Va a tener que pasar por una zona de pánico.
igual que tú, maestro. Ahora estás en tu zona de confort a lo mejor porque no has aplicado proyectos, has estado haciendo un trabajo y ya aprendiste a hacerlo y ahora me van a mover otra vez, dices, te van a sacar de tu zona de confort, ¿no? Pero ya el proyecto integrador está. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo. No nos va a gustar, vamos a entrar a la zona de pánico, vamos a entrar a la zona de miedo. Pero una vez que le agarremos el hilo, y para esto es que estamos acá, para ver esa lógica que tiene, vas a entrar a tu zona de aprendizaje. Lo mismo pasa con tu alumno. En esa zona de aprendizaje el estudiante va a poder aprender de manera significativa y le va a servir lo que está aprendiendo, en el caso tuyo también como maestro. Para ello es que se han creado las experiencias de aprendizaje a partir de proyectos integradores, que en este caso son quincenales para los ciclos 6, 7. En este caso 7 lo ha circunscrito a tercero y cuarto de secundaria. ¿Por qué? Porque los chicos que van a hacer repromoción, que son del ciclo 7, pero de quinto de secundaria, necesitan afianzar más la parte de conocimientos teóricos. Por lo tanto, a lo mejor se va a ir por esa línea, pero siempre dentro del proyecto integrador, a lo mejor dándole más fuerza a la parte de contenidos, sin perder la esencia del enfoque por competencias, que es saber hacer, ¿ya? Pero ahora me estoy planteando un ejemplo en el ciclo 7. Por ello es que es importante sacar de esa zona de confort al alumno, ¿no? El alumno cree que, y me ha pasado ahora que he entregado notas, los chicos dicen, pero ¿por qué tengo baja nota, no? Si yo entrego todo, si hago todo, si estoy ahí, siempre participo en las clases, siempre estoy presente en las clases, ¿no? El alumno cree que porque hace todo esto, tú debes de poner 20. No, pues, ¿dónde está su desarrollo crítico? ¿Dónde está a lo mejor esa inquietud que una persona tiene que mostrar para desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento creativo? Que también vamos a tocar brevemente eso el día de hoy. Y entonces, si hacemos nosotros ese tránsito de sacarlo al alumno de su zona de confort para llevarlo a la zona de aprendizaje, pasando por esas zonas naturales, son naturales esas zonas, vamos a hablar de una evaluación formativa, ¿ya? Una evaluación formativa en la que nosotros tenemos que hacer que el alumno se mantenga en esa zona de aprendizaje. Para ello, se dan los proyectos integradores. Otro término que también hay que precisar bien es sobre la retroalimentación. Se nos pide, ¿no? Los del ministerio, desde la UGEL, vienen y hay que retroalimentar. La esencia nuestra como maestros está en retroalimentar, ¿ya? ¿Cómo retroalimentamos? La retroalimentación se va a dar cuando tú recibas de tu estudiante esas evidencias. Recibes esos trabajos, ¿no? Esos, vamos a llamar productos, esa terminología que se usaba, ¿no? Esos productos que te van a dar, ahora son las evidencias, producciones o demostraciones. Y tú analizas, ¿no? Analizas a la luz de tus criterios, a la luz de tu competencia, qué logró y qué no logró. Y a través de preguntas, aplicando la retroalimentación reflexiva por descubrimiento, tú vas a devolverle al estudiante la información de qué está logrando, qué progresos tiene, según los criterios propuestos en tu rúbrica. Y cuando tú evalúes, observes esas evidencias y veas cuáles son esos aciertos, pero también cuáles son esos errores recurrentes, palabra clave, ¿no? Una vez tú checas, con la experiencia que tenemos nosotros, revisamos los trabajos y te das cuenta que la mayoría o un buen porcentaje de estudiantes, un 20%, un 15%, se está equivocando en algo y ahí tú dices, no me supe explicar, lo leo nuevamente así, pues está medio confusa la pregunta, ¿no? Tú también haces una reflexión, porque la retroalimentación ayuda a reflexionar al maestro para mejorar su desempeño y ayuda al estudiante para poder lograr el propósito y caminar en el nivel de la competencia, ¿no? Por ello que necesitamos ver esos errores recurrentes para hacer la retroalimentación, vamos a decir, grupal, ¿no? Se dice que hablemos de grupo cuando de 30 alumnos, 8 se han equivocado. Muy mal, no lograron lo que tú planteas. Entonces, puedes juntar a los 8 en 2 grupos de 4, a lo mejor puedes grabar algo donde tú les haces preguntas y les dices a ellos que a lo mejor hagan un repaso
o que te graben audios de retorno sobre la respuesta a esas preguntas, de modo tal que el alumno logre reflexionar. Palabra clave. La retroalimentación debe lograr reflexionar al estudiante sobre lo que hizo. Y él dice, ah, ya me di cuenta, profesor, ya me di cuenta. Sí, pues no lo logré hacer así. Ya me di cuenta dónde me equivoqué. Cuando él es capaz de darse cuenta de dónde estuvo su error, entonces ahí solo va a cambiar, ¿no? Y esto se va a dar siempre y cuando tú hagas devolución, siempre y cuando tú revises esa evidencia a la luz de los criterios. No se trata ya, en este caso, si hablamos de la evidencia que vas a evaluar, que la que se te pide que se haga a nivel de cada sesión, a nivel de cada proyecto, entonces te va a ser más fácil poder buscar estrategias que te permitan mejorar, te permitan potencializar esos aprendizajes de los estudiantes. Entonces, no olvidemos que la retroalimentación nos ayuda a ambos, al docente y al estudiante, y nos ayuda también a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en pro de nuestro aprendizaje. ¿Qué ruta podemos nosotros seguir para hacer la retroalimentación? Ya para nosotros como maestros, ¿no? Lo primero que tengo que hacer para retroalimentar es revisar la guía, ¿no? Esta guía del Aprendo en Casa, que en este caso ya se ha propuesto para la primera quincena del mes de agosto, la revisas, ¿no? Identificas, según el área que te corresponde, según el proyecto que te corresponde, identificas el propósito. El propósito es muy importante porque tiene relación con el criterio de desempeño, tiene relación con las capacidades y la competencia. Y estas vendrían a ser el estándar. Eso no podemos perder de vista, ¿no? Una vez que identifico el propósito, identifico qué evidencia me pide para lograr ese propósito. Todo eso está en la guía. Describo los criterios de valoración a la luz de los estándares. Entonces ahí hago el ejercicio. Siempre debes tener impreso a la mano tus estándares de la competencia del área que tienes a cargo. Eso tiene que estar siempre a la mano porque tienes que contrastar. Recuerda que tú tienes que hacer que el alumno avance hacia el nivel destacado. Esa es la esencia, ¿no? Que avance a A. Eso es lo que se nos pide. Entonces, no puedo perder de vista los criterios de valoración a la luz de los estándares de la competencia. Una vez que tengo claro qué cosa es lo que me pide el estándar, qué relación le encuentro con la evidencia y el propósito, reviso la actividad del Aprendo en Casa, ¿no? Y digo, ¿está bien o la adapto? No, está muy difícil, mis chicos no van a comprender esto, adáptala. Bájale el grado de complejidad sin perder de vista el propósito. ¿Listo? Cuando hablo de bajar el grado de complejidad, me estoy refiriendo a lo mejor, si te mandaron 4 links, 3 links, bájalo a 2. Fuentes, el uso de las fuentes, la amplitud de las fuentes. Ya no es tanta fuente, ¿no? Si la información que te dan en las fuentes son de, no sé, se me ocurre, de 4 hojas, bájala a 2, amplitud de fuentes, ¿no? Y la amplitud de la complejidad de la fuente, es decir, conocimiento es muy profundo, entonces puedo, dependiendo de cómo yo conozco a mis estudiantes, digo, no, mis chicos son muy distraídos, no, pues no están ahí. Si tú no estás en la lectura con ellos, ellos no leen. Entonces busca lecturitas de las fuentes que te dan, párrafos, ¿no? Párrafos potentes, lo pones en positivo. Entonces lo obligas al estudiante a leer, ¿no? Que eso es tenemos que lograr eso, que el alumno lea, porque hoy en día los chicos no quieren leer. Entonces yo adapto o contextualizo la actividad. No es que tampoco vaya rígida, no. Eso ya depende de ti y del trabajo en equipo que estén haciendo dentro de las áreas involucradas en el proyecto. Una vez que ya haces tu ficha, ¿no? Y recoges la evidencia a partir de esa ficha, ya estás en capacidad de poder ese proceso de reflexión, ¿no? De poder ver en qué están equivocándose más los chicos, qué todavía no están logrando según la rúbrica. La rúbrica va a ser el instrumento que te va a decir dónde están fallando. Por eso es que la rúbrica no puede ser un instrumento que se haga al azar. La rúbrica se tiene que hacer a partir de los criterios previstos, alineándolos a las capacidades y las competencias propuestas en el estándar. De esa manera, si trabajo yo en esta ruta, voy a lograr la retroalimentación formativa, que es esa retroalimentación que me va a llevar a que el estudiante logre aprendizajes significativos y con ellas avance en el estándar de la competencia.
Existen dos formas de poder retroalimentar, y aquí hacemos un poquito de profundidad de contenidos, ¿no? Por ejemplo, vamos por acá, Rebecca Anijovic, en el valor formativo de la retroalimentación, nos da una ruta para poder retroalimentar, ¿no? Es decir, visionando ya luego de recibir la evidencia, cómo tendría que hacerse. Primero tendríamos que entrar a una fase de sensibilización con el alumno. Vamos a suponer que los estudiantes no lograron hacer bien esa evidencia. Entonces le digo, se me ocurre, Juanito, dime, ¿qué tal tu trabajo? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que lo has hecho bien? Le ofrezco preguntas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te tomó hacerlo? Preguntas que le ayuden a reflexionar. Preguntas, ¿y por qué crees que no? Es que no tuve tiempo, pero ¿y por qué crees que no tuviste tiempo? Y sería difícil que le asignes un poco de, no sé, hacerle preguntas que le permitan reflexionar. El alumno se tiene que sensibilizar, dice, ¿no? Anijovic. Luego, recién, luego de haber logrado que el alumno se sensibilice por lo bien o por normalmente lo mal que hizo el trabajo, lo hizo muy superficialmente, apenas ponen una línea, ¿no? Eso me ha pasado en este semestre. Estudiantes que ante una ficha te escriben una palabra o a veces una frase, hay otros que sí, se toman su tiempo. A lo mejor hay uno retroalimenta y dice, ¿no? Sí, pues a lo mejor debí explicarles más como maestros, pero ambos nos retroalimentamos. Describimos el trabajo del estudiante, dónde estuvieron los errores, ¿no? Dónde estuvieron los aciertos, también es importante no perder de vista el otro aspecto, valorar el avance que tiene el estudiante por más pequeñito que sea. Siempre hay algo bueno que ha hecho el alumno. No podemos nosotros solamente decir cosas negativas. Siempre tenemos que valorar el avance y el logro del estudiante. Ya sea, a lo mejor no hizo los criterios previstos, pero estuvo muy bonito, muy bien presentado, mucho color, mucha creatividad, y entonces decirle, pues tienes mucha habilidad, eres muy creativo, muy recursivo, ¿no? Eres bueno para el dibujo. Cosas de ese tipo que ayuden a valorar al estudiante y sobre todo su autoestima. Recuerden que en esta coyuntura se nos pide cuidar mucho la situación emocional del estudiante. Eso es prioritario en esta coyuntura. Entonces, por eso es que se está tratando de apoyar al alumno en todos los sentidos. No estamos hablando de regalar notas, pero sí de hacer el proceso de retroalimentación. Y una propuesta es la que propone Rebecca Anijovic. Y luego, a lo mejor, si el alumno no te dice algo, no te da luces, tú ofrécele sugerencias, ¿no? Tú ofrécele sugerencias para ver si el alumno puede encauzarse por medio de ti, ¿no? De modo tal que de esa forma tú vas a hacer el andamiaje que él necesita, ese acompañamiento, esa ayuda, ese apoyo. A lo mejor si te mando una lectura, es que no tuve internet, no, es que no puedo acceder. ¿Qué te parece si yo te mando una captura o una foto con una lectura? ¿Eso te podría ayudar? Necesitamos que el alumno parta de algo para hacer el proceso de reflexión, ¿ya? Y no solamente decirle, ya está muy bien, si presentas y le pones un 12. El alumno se va a quedar feliz, pero la pregunta es, ¿estará aprendiendo? ¿Estará logrando el nivel de avance propuesto por la competencia? Entonces, no caigamos en ese facilismo, en esa mediocridad, y hacer que el estudiante cuando salga luego de la básica no tiene, ¿qué se dice? Esas competencias mínimas, esas competencias básicas que le permitan avanzar después del colegio. Otro personaje, en este caso Daniel Wilson, nos habla sobre la escalera de la retroalimentación y el Estado está tomando bastante fuerza ahora. Anijovic lo hizo ya desde hace unos 5 o 6 años atrás y ahora con Daniel Wilson. Daniel Wilson nos propone esta escalera de la retroalimentación, donde nos da 4 pasos para poder retroalimentar. La primera vendría a ser clarificar, ¿no? Es decir, formular preguntas al alumno para ver si está entendiendo o no está entendiendo, por ejemplo, el trabajo, el reto, para poder clarificar la idea. A veces yo uso mucho aquí el retorno. Cuando doy la actividad, ¿comprendieron? Sí. Bien, Juanita, a ver, dime, ¿qué has comprendido? ¿Te das cuenta? Cuando ahí la alumna te devuelve la consigna, entonces ahí te vas a dar cuenta, ah, sí, pero falta añadirle esto. A ver, otra persona. Y lleva un alumno que te dice exactamente
el reto que tú le has planteado, la actividad, la evidencia que tienen que hacer, porque estás clarificando. Cuando el alumno no comprende bien la consigna, tiende a equivocarse. Por eso es que el primer paso es clarificar la consigna, clarificar el reto, el propósito que esperas de ellos, ¿no? Luego, el otro paso es valorar. Aquí lo que hablamos es siempre, como Anijovic nos decía, ¿no? Tenemos que valorar lo que el alumno hace, ese avance que tiene, apreciar de la manera constructiva lo que está haciendo. Aunque no necesariamente tenga que ver con el criterio, siempre cuidando esa fortaleza que el alumno tiene, ¿no? Tratando de cuidar. Los chicos de la básica son estudiantes que están en proceso de fortalecimiento, de afianzamiento de sus potencialidades, de su autoestima sobre todo, ¿no? Ya en educación superior la cosa es diferente, ¿no? Ahí los chicos ya están afianzados y ahí tenemos que ser más duros, pero en la básica no. Los chicos están en formación y por lo tanto tenemos que cuidar mucho la forma como abordemos sus errores, ¿ya? En el paso 3 hablamos de expresar inquietudes, preocupaciones con algunas ideas presentadas por el estudiante, preguntarle, ¿no? Preguntarle qué le parece la actividad, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo lo harías? A ver, variémosle un poco. Es que, profesor, no tengo material. A ver, si no hubiera material, ¿cómo lo podríamos hacer? Es que no tengo acceso, no tengo datos, no tengo acceso a la web. Podríamos entonces ver cómo lo podríamos plantear, podríamos consultar al papá, podríamos ver algún periódico, contextualizarlo. Expresar inquietudes nos va a ayudar a clarificar mucho, ver qué piensa el alumno, ¿no? Con respecto a la evidencia, al reto que le estás planteando. Y al final, hacer sugerencias, siempre nosotros como mediadores hacemos el andamiaje, recomendamos, ¿no? Aspectos para mejorar el proyecto o el trabajo. Brindamos indicaciones, consejos que le puedan servir al alumno para poder hacer bien el trabajo. Recuerden que la evaluación no es para poner ceros, no es para colocar números. La evaluación que se le hace al alumno a través de las evidencias es para ver cómo está avanzando, cómo está desarrollando su criticidad, cómo está manejando sus competencias del área. Y si no lo está haciendo bien, seguir retroalimentando. Esa es la esencia de la evaluación, no es la nota. Como lo digo yo y seguramente mis alumnos recordarán, la nota es accesoria. ¿Cómo evaluamos la evidencia? Lo vamos a evaluar a través de una rúbrica. Este término un poco, vamos a decirle, causa fobia, ¿no? Una rúbrica. Siempre se ha pensado que la rúbrica es muy difícil. Yo no lo veo ahora, que les están planteando a los criterios, lo he hecho bastante sencillo en esta oportunidad realmente. ¿Por qué? Porque ya les han precisado los criterios. Entonces, elaborar esta rúbrica que la tiene que hacer el docente en base a los criterios que ya te los plantean en las orientaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es plantearlo en distintos niveles de logro, ¿no? Si es el logro destacado, en inicio, en proceso, A, D, A, B, C, le tenemos que darle esa complejidad, ¿no? De modo tal que nos permita ver en qué nivel se encuentra, según la valoración que hacemos de la evidencia. La evidencia nos va a permitir ver el desempeño que el alumno tiene con respecto a la competencia. Por ello, nosotros, para retroalimentar, vamos a usar la rúbrica, porque allí planteamos los criterios, describimos qué es lo que hace y qué es lo que no llegó a hacer. Y de esa manera hacemos la devolución descriptiva. Aquí, por ejemplo, lo he sacado de la guía. En este caso, a ustedes les dan ya, según la sesión que te plantean, la competencia, te dan la capacidad y te dan la evidencia, ¿no? Entonces, lo que en la evidencia te dice, hay 3 criterios, 2 criterios acá. El criterio es el logrado, ¿no? El criterio vendría a ser el logrado. Lo que hago yo, acá por ejemplo, le dice, explica en base a evidencias con respaldo científico las funciones cualitativas de la célula con las funciones del sistema digestivo. En este caso, miren, la evidencia decía, explica por escrito cómo una variada alimentación influye en la microbiota intestinal, lo que se refleja en el estado de salud físico y emocional. Es lo que le piden la evidencia. Pero profesora, ¿por qué no lo pone tal cual? Porque el criterio
el criterio tiene que salir de la capacidad o del estándar, de la competencia planteada en el estándar. Entonces lo que he hecho yo es agarrar el estándar, si lo tengo por acá, más abajo, en la otra les explico, más abajo están los ejercicios, ¿no? Lo que agarro es agarrar la competencia, explica el mundo físico y dice, explica en base a evidencias con respaldo científico, y ahí recién vienen los desempeños, ¿no? Busco el desempeño que tiene relación con la microbiota, que son las células. Entonces, dentro de ello, explica, fusiono el desempeño que me pide la evidencia con el estándar. Aquí he mirado el estándar del ciclo 7 para poder sacar el criterio claro, ¿no? Y luego los 3 criterios los he colocado en logrado, porque eso es lo que me pide que tiene que lograr el estudiante, y luego lo he prorrateado. Según la norma, a partir del 7º ciclo todavía van a manejarse con números, por la coyuntura. Por lo tanto, sin embargo, los del ciclo 6 sí ya tienen que usar letras. En este caso, por eso he colocado esta escala que usábamos desde el currículo del 2016, ¿no? Del DCN. DCN, sí, ahora estamos en el CNEP. Y entonces he colocado esta escala en inicio de 0 a 10, en proceso de 11 a 15 y el logrado 16 a 20, ¿no? Ya a criterio del maestro de cómo presenta el estudiante, tomando en cuenta los criterios propuestos en las orientaciones. Otro término importante es el término de aprendizaje significativo. En la experiencia de aprendizaje 2, por ejemplo, para el ciclo 7, que se da en esta quincena, prácticamente ya estamos haciendo esta experiencia, les plantean una situación significativa para las 4 áreas, para todo el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy entendiendo por una situación significativa? ¿No? Normalmente, la situación significativa, ¿por qué se llama significativa? Porque le significa algo al alumno, le tiene que significar algo. Puede ser de sus costumbres, tradiciones, problemas, desafíos que haya en la comunidad, en el país, etcétera, ¿no? Es significativo porque es permanente. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo que aprenda le va a servir, va a permanecer en él y va a aflorar cuando lo necesite. Por eso es que se adquiere a largo plazo. Para que la situación sea significativa y pase a la memoria a largo plazo, tiene que llamar su atención. ¿Y qué mejor que llame la atención si vas a tomar situaciones que tienen que ver con su vivir? Cuando estaba hablando acá de la microbiota, y hablábamos, por ejemplo, que el bebé desde que nace, desde que está en el vientre, desde que sale por el canal uterino o la cesárea, el bebé vamos a decir, se contamina, por decirlo de una manera, hablamos de microbiota. Entonces, preguntarle, ¿alguna vez, hace cuánto tiempo, no sé, alguna vez has estado presente en un parto, o has escuchado cómo vienen los niños, o has visto por televisión? ¿Qué sé yo? Pregunta a tu papá dónde naciste, si fue en un hospital o en casa. ¿Qué preguntas que lo involucren al alumno? ¿Ya? Y esas no necesariamente pues van a estar planificadas, esas brotan si es que hacemos el diálogo con los chicos. No sé cómo estarán llevando sus sesiones, pero hay colegas que están usando el WhatsApp, ¿no? Entonces el audio es muy importante allí, el docente tiene que grabar sus pequeñas participaciones al igual que el alumno y de esa manera poder entablar un clima de aprendizaje a través del WhatsApp, en este caso, o si usan Meet o videoconferencias, ¿no? Todo ello va a ayudar para contextualizar esa situación significativa. También es significativa porque va a producir un cambio cognitivo. ¿Qué significa esto, no? Que el estudiante que no sabía algo, por ejemplo, no sabía que el niño cuando viene por cesárea o cuando viene por parto natural, ¿cuál será mejor para el comportamiento de sus defensas frente a la microbiota? Él dirá, pues, la cesárea, ¿no? Pero luego al leer se dará cuenta que no, que es mejor que el parto natural. Entonces, allí va a haber un cambio, va a pasar de una situación de no saber a saber. Ahí estamos hablando de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque esa información le involucra a él, ¿no? Y también es significativo porque está basado sobre la experiencia, claro, porque está involucrado, y depende de los conocimientos previos que tenga.
eso de los conocimientos previos va a depender también de cuánta vivencia, cuánta experiencia adquirida tenga el alumno en su vida. Estudiantes que conocen, que salen a varios sitios, su experiencia es mayor a los que no lo hacen. Pero dentro de los que no salen mucho, no son muy viajeros, a lo mejor sí manejan ciertas actividades productivas, en la que los que viajan mucho no lo tienen. Entonces, el maestro tiene que conocer a su grupo, tiene que saber un poco la situación del contexto local, el contexto comunal, sobre todo en las zonas rurales, para que se involucre. A veces nosotros los citadinos vamos a la zona rural, pues tenemos que ver cómo se hace el queso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me pasó una vez cuando yo fui a monitorear por ahí, por zonas altaninas del equipo donde hacían queso, que no recuerdo bien, Utah, Talla me parece que era, hablaban y yo no podía participar porque no entendía ni cómo se hacía el queso. Y me sentí tan mal que comencé a investigar, ¿no? Entonces, vean cómo utilizar las situaciones de contexto ayuda un montón. El chico participa porque sabe, tiene mucha experiencia, pero sobre ello a lo mejor podemos hablar también de qué manera ese queso influye en la alimentación y en la producción de la microbiota en el ser humano. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo podemos relacionarlo con el tema? Esta situación significativa está diseñada por el docente y tiene una intención pedagógica, pero en este caso ya están diseñadas. Las podemos mandar tal cual, las podemos a lo mejor cortar un poquito si hay cosas que no encajan mucho con tu contexto, las podemos adaptar. Hay flexibilidad, no olvidemos eso, que es una característica del currículum. Esta situación significativa tiene la particularidad, la intención de despertar el interés en el alumno. Esa es la esencia, ¿no? Por eso es que si lo hacemos, lo contextualizamos a la realidad del estudiante, va a ser mucho mejor. Ya me estoy adentrando ya a describir un poco lo que te pide la orientación. La orientación, en este caso, la experiencia del ciclo 7 para tercero y cuarto de secundaria para esta quincena de agosto, te plantea el título, el propósito de toda la experiencia, involucrando las 4 áreas, la situación significativa, te plantea las preguntas. Aquí en las preguntas tenemos que ver que cada pregunta está orientada a un área, ¿no? Producción de textos expositivos, cómo fomentar estilos de vida, está orientada a comunicación. ¿Por qué y cómo promover la recuperación y generación? ¿A quién está orientada? A DPCC. ¿Cómo contribuir a una variada alimentación? A ciencia y tecnología. ¿Cómo formular y sustentar presupuestos empleando números racionales y racionales a matemática? Eso lo tienes que tener claro, porque cada área va a capitalizar la pregunta que le corresponda cuando haga sus sesiones. Las 4 áreas siempre van a estar orientadas a un producto final. Este producto sale articulado, integrado con las 4 áreas involucradas. Que en este caso, por ejemplo, les pido un afiche sobre las prácticas sociales que favorecen el bienestar emocional de su experiencia familiar. La intención de Aprendo en Casa, de esa coyuntura, es afianzar la convivencia familiar, porque antes de la coyuntura los hijos estaban por un lado, el papá por el otro, y ahora por esta situación se ha visto un espacio de trabajo, de cohesión dentro de la familia, pero por distintas situaciones económicas, sobre todo, todavía se está queriendo, digamos, nuevamente, ¿no? Pasar a segundo plano. Por eso es que hay que tratar, a través de las actividades que plantean Aprendo en Casa, de buscar ese afianzamiento de ese bienestar emocional, sobre todo de índole familiar, ¿ya? Por eso es que están orientadas a ello. Esa es la razón de ser. Y promocionar el bienestar emocional, tanto individual como colectivo, dentro de su familia o de su localidad. Eso es lo que plantea este producto. Luego, también seguimos dentro de la experiencia que les plantea, dentro de la experiencia de aprendizaje, les plantea los criterios. ¿Cuán importantes son los criterios? Los criterios de evaluación. Ahí ya me fui ya a las acá está. Los criterios. Ahí está. Aquí ya está dado los criterios de evaluación. ¿Ya? En este caso, ¿quién va a recibir el producto final? Ahí te lo dice, ¿no? El producto se realizará en este caso en el área de comunicación. El área de comunicación será el que elabore la rúbrica para evaluar ese producto del proyecto integrador. Y lo único que hace es consignar estos criterios y
los prorratea, o sea, los degrada, si se quiere, le hace un grado de complejidad menor a mayor, o simplemente si no quiere hacer una rúbrica descriptiva, a lo mejor puede ser una rúbrica cuantitativa, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, a lo mejor dependiendo de. Eso ya son manejos que puede hacer al presentar la rúbrica, pero lo que no es negociable, diremos así, es que estos criterios sí o sí tienen que estar, ¿ya? Para poder evaluar ese producto. Entonces ya están dados los criterios para evaluar el producto, que en este caso lo haría el área de comunicación. Ahí te dice qué área es el encargado de hacerlo. Y te plantea la competencia priorizada por las áreas involucradas. Asimismo, te plantea las competencias transversales. Las competencias transversales se van a ver en el desarrollo propio de la sesión cuando el docente haga uso de su expertise como maestro y haga preguntas como, ¿tú qué opinas? No, déjenlo pensar. Tú dime, ¿cuál es tu opinión? No lo que dice tu papá, no lo que dice tu mamá, lo que tú piensas. Ahí estás propiciando un aprendizaje de manera autónoma. Decirlo de esa forma, ¿no? Y cuando hablamos de la gestión de entornos virtuales generados por las TICs, ahí estamos hablando de cómo el estudiante pues, se maneja, ¿no? Ya tendría que estar involucrándose con el desarrollo de tecnologías y si no, pues ver la forma de, como yo les digo, ¿no? Los chicos, profesora, que no tengo, ya. Hazlo a mano, y le tomas una foto y me lo mandas. Buscamos cómo solucionar el problema. No podemos tampoco poner entre espada y pared al alumno. Esto me pasa en educación superior y asumo que también en la básica debe suceder. Bien, y les plantea también los enfoques transversales. Recuerda que los enfoques transversales se viven también dentro de los espacios, en este caso, de las clases virtuales, asincrónicas o sincrónicas. Dentro del proyecto, les plantean también su secuencia de sesiones, en la cual ya les plantean el día exacto, la sesión con su debida explicación y sus evidencias y criterios. Ya está totalmente dado. En este caso, Ciencia y Tecnología tiene 2 participaciones, total 8 al mes, a la quincena diré. Y como les mencionaba, en la matriz de sesiones de aprendizaje, les plantean ya la actividad o las actividades para la sesión, les plantean una descripción de cómo más o menos se va a llevar la competencia, capacidad y desempeño, y algo importante es los recursos TICs. Aquí, todas las sesiones tienen su link. Son links que te van a servir para hacer tus fichas, para sacar tus preguntas. Aquí lo que tienes que hacer es primero tú, maestro, tienes que revisar los links. Yo para hacer he preparado este material, me he tenido que revisar todo, he leído todo y he asociado cómo es que cada link está orientado a las preguntas, ¿no? Para afianzar esas respuestas que el alumno pueda dar. Entonces aquí tenemos ya seleccionado, ya no tenemos, se supone que estos links ya pasan pues por ser fuentes confiables, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que estar mirándolo, ¿no? Y por ahí se fue algo, ¿no? Y nos vemos en problemas. Entonces, aquí tenemos para hacer capturas de pantalla, para sacar frases, para copiar textos. ¿Cuánto nos sirve ya esta selección de recursos para el área que nos corresponde? Ya nos plantean ello. Otro elemento importante es que también ya nos propone la evidencia de la sesión. En este caso, luego de trabajar la presentación del proyecto integrador, que lo haría la primera área de la quincena, que en este caso le tocó si mal no recuerdo, a comunicación, a ciencia, ¿no? Explica por escrito, le dice, primero iniciamos el proyecto integrador, le dicen qué consiste, qué es lo que van a hacer, hace alusión a lo mejor a lo propuesto en las orientaciones, pero luego, en la segunda parte, los chicos leen información de cómo la microbiota está relacionada con los alimentos que consumen y cómo éstas influyen en sus emociones. Ya le explica por escrito el origen, características y funciones de la microbiota. Ya le está pidiendo una evidencia en tu sesión de ciencia. Y así habrá evidencia en matemática, evidencia en comunicación y los criterios. Si se fijan, estos criterios, secuencia lógica de consecución de ideas, manejo de conceptos y uso de información científica, son los mismos que yo he utilizado en la rúbrica que les mostré.
¿Se dan cuenta? Consecución lógica de ideas, manejo claro de conceptos y utiliza información científica. Son lo mismo. Lo único que yo he hecho es degradarlo, ¿no? Y esa degradación sale por la experiencia que ya tú como maestro tienes, ¿no? Sabes normalmente qué suelen equivocarse, ¿no? Qué suelen no hacerlo muy bien, y ya te es más fácil plantear la complejidad de ese desempeño previsto, de ese criterio. Y aquí a continuación les presento unos modelos de cómo hacer las fichas. Repito, si le llamamos ficha de contextualización, ficha de trabajo, ficha de aplicación, no nos vamos a perder el tiempo en ello. Simplemente son fichas que nos van a tener muchas funciones. Una de ellas, y me parece como docente es importante, que tenemos una evidencia de que estamos trabajando. Porque, ¿qué evidencia tiene el directivo que va a decirle al de la UGEL para decir, sí, pues, el profesor Juan está haciendo su clase? Porque mire, aquí está la ficha que él está usando. Se nota que ha revisado las fuentes, ¿no? Se nota que está haciendo su instrumento. ¿Cómo nosotros verificamos eso, maestros? Por cuestiones administrativas. Si el directivo no muestra evidencias de que el docente está trabajando, con evidencias de los alumnos, entonces el directivo también se puede meter en problemas a procesos administrativos, porque su función como director, lo digo porque he estado capacitando en los programas para directivos, mucha responsabilidad tiene el directivo en hacer cumplir los planteamientos previstos por las normas establecidas, en este caso en la coyuntura de COVID. Entonces, esta primera carilla del proyecto integrador lo que hace es mostrar los elementos claves del proyecto, donde hace alusión a la competencia, al nombre del proyecto, las competencias, la evidencia del proyecto, los criterios para lograrlo y el reto que va a desencadenar todas las demás áreas, ¿ya? Aquí brevemente he puesto de la situación, lo he minimizado, pequeñito, porque ya el alumno lo está viendo lo escucha, lo ve en el Aprendo en Casa, y le he puesto para que no olvide los criterios de evaluación de su producto, ¿ya? En la segunda hoja, ahí entro recién a mi área, en este caso al área de ciencia. Puede colocarle sesión número 30, sesión 20, a lo mejor coloca solo la fecha, ya eso es decisión de usted. Y no debo olvidar siempre cuál es mi propósito, ¿no? Que comprendan cómo la microbiota está relacionada con los alimentos, es el propósito de la sesión, que tiene relación con el desempeño, con la capacidad y con la competencia, ¿no? No puedo olvidar también la pregunta desencadenante que vendría a ser la situación significativa, el reto que va a plantear. Y según me tomé la molestia de escuchar todo el programa, en este caso para esta sesión, y les dice que hay pasos, ¿no? Entonces aquí tenemos varias opciones. Tomar en cuenta el paso, toma nota de las ideas importantes, pero a lo mejor el alumno no pudo estar pegado al aparato, ¿no? Para escuchar la clase. Entonces yo le pongo la lecturita, sacado de los links, y le digo que tome nota, que subraye o que extraiga. Ya le doy la información. Esta es una opción. Y así vamos pasando la información, ¿no? En la otra me pide que realice un cuadro en el que mencione aquellos microorganismos que están presentes en el aparato digestivo y una descripción breve de sus funciones. Entonces ya en la segunda parte yo le pongo las funciones, ¿no? A nivel de la microbiota intestinal. Hay múltiples funciones. Él va a leerlas y va a sacar el nombre del microorganismo y la función que tenga. En el supuesto de que el alumno no tenga acceso a estar pegado a la radio, entonces lo hacemos de manera sincrónica, el estudiante, aquí tenemos evidencia de que va a realizar tu trabajo y él te lo va a devolver hecho a mano, con foto o también de manera digital, ¿no? Y igual menciona cantidades, porcentajes de ahí que pueda usar de la lectura. ¿Por qué? Esto me da evidencia del proceso. Recuerden que no es solamente el trabajo solo, no. Tengo que ver que haya habido una construcción, unos pasos para poder lograrlo. Entonces aquí le pide, el producto era escribir un texto explicativo sobre el origen, características y funciones de la microbiota. Entonces, con todo lo que ha leído, con lo que ha subrayado, con lo que ha extraído, el alumno estará en capacidad de poder hacer su explicación.
¿Y cuáles son los criterios? Aquí está. En la explicación se pide que sea en base a evidencias con respaldo científico. Entonces, todas las lecturas que nosotros le hemos presentado dicen, ¿no? Según fulano, ¿no? Información según tal autor, según tal fuente. Eso va a ayudar a que el alumno pueda elaborar un buen trabajo y yo pueda, como maestro, decir, sí, pues, logrado. Su escrito muestra una secuencia lógica en la consecución de ideas haciendo referencia a los solicitados. O puede decir que esté en inicio, ¿no? El escrito muestra poca o nula secuencia lógica en la consecución de ideas. Es un trabajo muy superficial. Cuando el alumno no tiene disciplina en tu forma de trabajar, en tu forma de evaluar, ¿por qué? Porque tú solamente ves ya si presentó o no presentó, punto. Si presentó y a ojo de buen cubero uno le pone nota, suele tener, demorar que el alumno discipline su pensamiento, discipline su trabajo. Entonces al inicio vas a poner inicio, luego un proceso. Pero cuando el alumno ya se acostumbra, cuando hace ese escrito dice, a ver, logrado, ¿qué tengo que hacer para que sea logrado? Ah, tengo que hacer referencia, tengo que utilizar tantos, él fija la información que tu criterio más alto, de modo tal que se hace lo que se llama evaluación ecológica. Ya los trabajos están tan bien hechos que tú aprendes del estudiante porque el estudiante busca información precisa, aporta. Esto demanda, no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero si los 4 maestros trabajan de manera disciplinada, en ese pensamiento crítico, en esos procesos, el alumno lo va a conseguir más rápidamente. Pero si las 4 es involucrada, solo un docente trata de hacer bien el trabajo y los otros evalúan por evaluar, no van a lograrlo. ¿Ya? Ahí, por eso el trabajo colaborativo va a permitir que ustedes estén pues en constante diálogo, ¿no? En encontrarse apoyo, ¿no? Yo le presto, a ver, mira cómo lo he hecho, yo te explico cómo lo he hecho. Debe haber esa apertura a dar y a recibir. ¿Listo? ¿Qué he querido demostrar con esto? Que ves, en el nivel 7, del nivel esperado de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos de seres vivos. Aquí pone, ¿no? Voy a llevarme esto más para arriba. Dice, explica en base a evidencias, es lo que yo le he agregado a lo que está en negrilla, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y cuantitativas entre la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros, no está ahí. La información genética, las funciones de la célula con las funciones de los sistemas. Y en este caso, ahí es donde le he puesto, le puse digestivo, porque la microbiota está dentro del sistema digestivo. ¿Se dan cuenta? De esa manera he enlazado las capacidades, los desempeños previstos en el estándar del ciclo 7 de la competencia explica el mundo físico del área de ciencia y he utilizado los 3 criterios que me han dado y los he degradado. En este caso, en una escala de 3 puntos. También lo puedo hacer en una escala de 4. Bien. También me han pedido que hable un poquito sobre el pensamiento crítico, ¿no? Esta situación del pensamiento crítico es bastante complejo porque nos evalúan a través de las rúbricas sobre cómo hacer el pensamiento crítico, pero realmente no sabemos cómo. Resulta que el pensamiento crítico es una capacidad nata que tiene el alumno de pensar. Pensar es una capacidad del ser vivo, del ser racional como nosotros. Lo que nos falta es pensar de manera crítica. Todos pensamos, pero ¿cuántos pensamos de manera crítica? ¿Qué implica pensar de manera crítica? Implica examinar nuestros razonamientos, ¿no? Examinar por qué razoné así. Por ejemplo, si digo que estas orientaciones que hay en el ministerio no sirven, dime por qué lo dices, ¿no? Razono, cuestiono, veo, pero algo de bueno debe tener, ¿no? Ah, sí, pero casi nada. Pero dime cuál es lo bueno que tiene. Si una persona solamente dice, no sirve, pero no te da argumentos, ni buenos ni malos, no está pensando de manera crítica. Una persona que tiene razonamiento crítico lo lleva no solamente a la esfera académica, sino está en toda su vida diaria. Porque ya lo asumió, ya disciplinó su pensamiento, está en su vida diaria y siempre va a pensar con una doble vertiente, de una manera analítica y de una manera evaluativa.
de una manera analítica, analizando los pros y los contras de lo que está razonando, y una manera evaluativa para decir si le sirve o no le sirve. Si le sirve, entonces va a pasar a su memoria a largo plazo. Si no le sirve, lo va a desechar. Y eso va a suceder con ese pensamiento ya trabajado, ese pensamiento ya disciplinado, como le dice Morin. Un pensador crítico intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica, ¿no? El aspecto mecánico del estudio de la lógica se refiere a aquella forma mecánica de hacer las cosas, donde todos dicen, a ver, ¿qué opinas sobre, no sé, el calentamiento global? Sí, pues es que se está deshielando los glaciares, sí, porque hace mucha calor, que los sismos, ¿se dan cuenta? Dicen lo mismo que todo el mundo, entonces no hay pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque es un pensamiento mecánico de la lógica. Una persona con pensamiento crítico evalúa el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. Ahí viene una opinión personal. Pero esa opinión personal la va a dar cuando se siente empoderado. ¿Y cuándo se va a sentir empoderado? Cuando haya disciplinado su pensamiento y busque fuentes. Busque argumentos válidos que le permitan argumentar su propuesta. Una persona que piensa de manera crítica se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta, ¿no? Es decir, se esfuerza por no desbaraten su idea. Por lo tanto, argumenta con una fuente, argumenta con otra fuente, argumenta con un dato, con una cifra. Entonces tú dices, wow, ¿no? Definitivamente ha leído. Es que se ha preparado. Por eso es que aquí les presento algunas preguntas que podríamos formular a nuestros estudiantes en estas fichas o en nuestros audios cuando trabajemos nuestras sesiones, que nos van a permitir a desarrollar, a fomentar el pensamiento crítico. Sacado de la mini guía del pensamiento crítico, ya muy conocida, ¿no? Preguntas para clarificar, para explorar, para fundamentar. Podríamos comenzar con este tipo de preguntas para ir disciplinando al pensamiento, acostumbrándolo al alumno a pensar de manera crítica. También nos piden en la ficha de desempeño docente, ¿no? Pensamiento crítico reflexivo, crítico creativo, ¿no? Estos tipos de pensamiento, primero, ¿cuándo hablamos de pensamiento reflexivo? Una persona piensa de manera reflexiva cuando se evalúa a sí mismo, cuando analiza lo que dijo, y dice, no, me sobrepasé, no debí decirle de esta manera, debí ser más mesurado, debí emplear otros términos. Cuando esté en esa capacidad de reflexionar sobre lo que hizo, o pensó, o dijo, entonces está desarrollando su pensamiento reflexivo. Este pensamiento reflexivo, si se logra reflexionar, ¿no? Porque ese es un hábito. Hay gente que no se acuesta y reflexionó todo lo que hizo en el día. Ya es una persona que está acostumbrada a pensar reflexivamente, ¿no? Porque te ayuda a ordenar tus ideas y a tomar conciencia de ellas. Entonces, a lo mejor en aula podríamos hacer un pensamiento reflexivo cuando le hacemos recordar lo que se hizo en la clase anterior. Pero no solo en el conocimiento, sino en lo que hizo el alumno para lograrlo. Reconocer y valorar nuestra forma de pensar, nosotros. Entonces, primero hay pensamiento reflexivo para que haya luego pensamiento crítico. Pensar reflexivamente nos permite tomar conciencia de nuestro estilo de pensamiento, nosotros primero, así como de nuestra mentalidad. Y decir, no, me falta leer mucho. A veces mucha gente cuando va a un curso, salen, no han dicho ni una palabra, pero ¿qué tal? Me doy cuenta, profesora, que tengo que leer más. ¿Por qué? Porque está reflexionando. Se dan cuenta, es algo interior que se da a nivel mental en sus estructuras preexistentes. Bueno, y con esto termino mi disertación, colegas. Estoy ahora para la fase de preguntas, si es que hubiera, encantada de poder absolverlos. Hola. Muy bien, doctora Vilma, muchísimas gracias por su instrucción. Más bien pedir a mis queridos docentes, por favor, que pudieran ¿no? manifestar sus interrogantes. Aprovechemos que la doctora está acá con toda la disponibilidad de poder ayudarnos. Sí, buenas tardes con todos. Doctora Wilma, ¿Cómo buenas está? tardes. Una
curiosidad, una pregunta. Relación, por favor, en tal caso, entre evidencia, criterio y propósito de aprendizaje. Cuando ponemos el propósito en la sesión, nos estamos refiriendo especialmente a lo que es el criterio, a lo que es obviamente va acompañado de la evidencia, ¿verdad? ¿Al criterio o al desempeño? Bien, buena pregunta. Mire, primero que tenemos que tener claro que bajo la coyuntura actual no estamos haciendo los procesos pedagógicos rígidos, ¿no? Es decir, no estamos hacemos la problematización con la situación significativa, el conflicto cognitivo, la motivación, el rescate de saberes, la gestión y acompañamiento, la evaluación. ¿Se acuerdan de los procesos pedagógicos, no? Eso no los estamos haciendo en las sesiones. ¿Por qué? Porque ahora te están planteando ya hechos los propósitos. Entonces, cuando hablamos del propósito de aprendizaje, es el criterio de evaluación que sale de la capacidad, que sale de los desempeños, que sale de la competencia previstas en el estándar. Tiene una lógica. El propósito es lo mismo, pero dicho con palabras sencillas para que el alumno lo comprenda. Por ejemplo, en sociales. Si digo, utiliza fuentes históricas para explicar los hechos suscitados en la primera revolución industrial, ese es el criterio, el desempeño precisado, desempeño previsto, pero yo lo quiero convertir a propósito de la sesión, y digo, ¿no? El estudiante utilizará videos o lecturas, estamos hablando de fuentes secundarias, fuentes primarias, de lecturas sobre los diarios de la época en la Revolución Industrial. Sigo diciendo lo mismo. El propósito ayuda a que el alumno comprenda lo que quiero de él, pero lo he sacado mirando al desempeño. Y el desempeño, según la teoría, es el criterio de evaluación. El desempeño tiene relación con la capacidad, tiene relación con la competencia. Entonces, ¿dónde veo esa lógica del criterio, del desempeño, de la capacidad y la competencia? En el estándar del ciclo. Por eso es que para hablar de evaluación es mejor mirar al estándar, porque es el que te va a permitir ver esa lógica. Entonces, no se, colega, no se contraponen, Yo diría que el propósito es el criterio que usted ha priorizado, que sale del desempeño previsto, pero que usted lo dice con palabras para que el alumno los comprenda. Dentro del propósito, ¿qué se tiene? ¿Qué va a aprender el estudiante? ¿No? Va a aprender se me ocurre, a utilizar fuentes históricas, pero ya no digo fuentes históricas, digo a utilizar lecturas científicas, a utilizar lecturas confiables. ¿Qué aprende? ¿Cómo lo va a aprender? A lo mejor elaborando un resumen, haciendo un organizador, o comentando los hallazgos que hay de esa lectura en grupo. ¿Y qué evidencia tengo de que eso va a hacer, de que va a utilizar fuentes? A lo mejor que elabore una infografía. O a lo mejor que haga un debate donde utilice esas ideas que ha extraído las fuentes. ¿Se da cuenta? El propósito es dicho que quiere el alumno, pero con términos sencillos para que lo comprenda. Un alumno que comprende lo que le pides, entonces es más fácil de que le puedas ver mejores evidencias. Creo que con eso respondo a su pregunta, profesor Jaime. Sí, muchas gracias, muchas gracias. De nada. Doctora Wilma, muy buenas tardes, colegas. Buenas tardes, profesor Luis. Sí, quisiera hacerle una pequeña interrogante referida a la dosificación de conocimientos y o de actividades que nosotros como docentes debemos dejar a nuestros estudiantes, ¿no? Para que ellos trabajen en casa. Uh-huh. ¿Cuál sería la manera más pertinente o adecuada para poder realizar esto? Porque nos hemos dado cuenta que una buena parte de estudiantes,
por ejemplo, no cumplen con las actividades que están diseñadas en la estrategia Aprendo en Casa. Bueno, hay muchos factores, ¿no?, que los hemos estado analizando a nivel de institución educativa, pero quisiéramos de repente que usted nos dé algo más práctico para que podamos llevarlo a cabo, ¿no? Porque se está viendo eso, hay muchos, usted sabe, ¿no?, hay muchos problemas en la actualidad en lo que es conectividad a internet, se están malogrando los equipos de los estudiantes, ¿no? Y el contexto aquí en Chuquibamba pues es totalmente distinto al que existe en una ciudad. Ok. Bien, maestro, me voy a poner en todas las situaciones que usted ha previsto. Definitivamente la conectividad es un factor que juega en contra de nosotros, pero no tendría que ser una excusa, porque tenemos que ver las formas, la manera de poder llegar. Realmente desconozco la realidad de Chuquibamba, sin embargo, tengo practicantes que están haciendo prácticas con colegios de Cayoma. Ya tengo 4 estudiantes. No recuerdo el nombre ahorita del colegio, pero ellos están usando mucho las clases vía WhatsApp. Y el audio se ha convertido en un aliado y también las fichas. ¿Ya? Entonces, le voy a compartir pantalla de 3 situaciones para poder hacer el mismo trabajo, en este caso usando este proyecto integrado. Vamos ahora con la primera, ¿ya? A ver, vamos a compartir. ¿Se nota, por favor, lo que estoy compartiendo ahorita? Sí, Miss. Ok. Bien, aquí les presento, esta es la ficha 3, para empezar por la de atrás. Siempre el docente que inicie el proyecto tiene que hacer una ficha donde divulgue el proyecto, ¿ya? Entonces siempre, en este caso es el maestro que ha empezado la sesión, siempre tiene que presentar. Por lo tanto, va a ser la misma en esta propuesta. Aquí tengo, siempre no puedo olvidar que en mi ficha tiene que estar mi propósito, tiene que estar mi pregunta retadora, que ha salido de las 4 preguntas, ¿te acuerdas que vimos que estaban para cada área? Tú identificas la que te corresponde y la traes a tu ficha. Y aquí mira lo que he hecho. Le he puesto las preguntas que van a desencadenar la evidencia, porque aquí la evidencia te pide que explique por escrito el origen, características y funciones. Entonces, ¿dónde se origina la microbiota? ¿Por qué es importante para los seres vivos? Y aquí le digo, recurre al presente link y busca la información. Y le pego el link. Esa es una opción. Cosa que yo, maestro, ya no tengo tanto trabajo, porque ya no estoy pegando nada, dependiendo de la dedicación, del tiempo, de la coyuntura emocional que tenga cada maestro, que en esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces le dejo el espacio al alumno para que responda, ¿no? Lo mismo hago con las otras preguntas que me van a ayudar a construir el proceso. Uso los links que me da la propuesta del Aprendo en Casa, no son links que yo he sacado de mi cuenta. Respeto lo que me pide el programa. Y aquí me pedía que haga un cuadro descriptivo, pero leyendo las orientaciones dice que puede ser también un organizador, así que cambiamos, le pedimos un organizador o un cuadro, veramos que haga el alumno para poder sintetizar información. Y también le doy el link. Y al final, aquí es donde no puedo obviar el espacio para que haga su producto. Y tampoco puedo obviar colocar la rúbrica. La rúbrica en este caso va a ser igual para los 3. En las 3 fichas debería estar siempre la rúbrica. Este es un caso, ¿ya? Vamos ahora a compartir el otro caso. A ver. Yo ya lo tuve abierto acá. Este es el caso 1. Este es el caso 1 que es el que he presentado yo, en la que asumo que el estudiante no tiene pues conectividad, ¿no? Tiene un solo celular y a lo mejor no se lo presta el papá, o se malogró, o no tiene datos. Entonces yo le hago llegar vía WhatsApp, le hago llegar mi ficha, ¿ya? Le hago llegar mi ficha, donde sí aquí me he tomado la molestia como docente de entrar a los links propuestos, que deberíamos hacer todos, porque si no, ¿cómo vamos a pedir para los si nosotros no conocemos lo que hay en los links? Y extraigo, ¿no? Les aconsejo que saquen foto. Es mucho mejor la foto porque me permite organizar más el espacio que copiar y pegar. Yo prefiero sacar foto, cosa que así encajo mejor el trabajo, ¿no?
y he extraído lecturitas que sé que van a estar orientadas a responder a las preguntas que me he planteado. Y le doy el espacio. ¿Dónde se origina la microbiota y por qué crees que es importante? Pero aquí le doy la información para que lea. A lo mejor le puedo decir subraya, ¿no? Igual, ahora comentaremos acerca de las funciones de la microbiota. En este caso, he buscado una imagen que no está en los links, pero he visto que esta imagen está bastante nutrida, me va a permitir ver cuáles son esas funciones de nutrición, esas funciones de defensa, y van a permitir ver esa integración panorámica, esa integración que demanda el pensamiento crítico, ¿no? No ver las cosas parcialmente, sino de manera integrada. Y luego recién le doy lo que me da el link, ¿no? Que es la información propuesta. Entonces le he propuesto algo adicional, para que el alumno ya no tenga que visitar los links ni hacer uso de la conectividad, sino solo su ficha, dándole el espacio para que responda a las preguntas. Igual le dejo el espacio para el producto final y su rúbrica, ¿ya? Este sería la opción 2. Y la otra opción, ya he pasado la 3, he pasado la 1, me faltaría la 2, es esta. En esta otra propuesta, mismo caso, la primera carilla iría, pero si ya no soy la primera clase de la quincena, ya no hago esta primera carilla informativa. Aquí, ¿qué he hecho? Esta ficha es la que se asume que el alumno tendría cuando se siente frente al televisor o se siente frente a la radio para poder llenar tu ficha. Aquí no le voy a pegar links, no le voy a poner lecturas adicionales, solamente hago que escuche el programa y responda. ¿Correcto? Entonces mando la fichita con un día de anticipación, horas de anticipación para que el alumno se familiarice y pueda responder a los retos que le plantea. Esta podría ser otra opción. En cualquiera de los casos, siempre la rúbrica, recuerda que a ti el Aprendo en Casa solo te da criterios, y esos criterios yo los tengo que convertir en un instrumento, ¿ya? Y esta sería la otra opción. Yo creo que dentro de todas ellas siempre va a haber una opción para poder llevar adelante las evidencias, maestros. ¿Cómo nosotros vamos a decir que estamos trabajando si no hacemos estas fichas? Porque sesiones no son. Nos basamos en las sesiones integradas que nos propone el programa, el Aprendo en Casa, y nosotros nos damos la molestia, porque es eso, darse la molestia de ver los links, de leer, de extraer, porque es parte de, y recuerda que ahorita estamos dándose prioridad a estas 4 áreas. En el caso de que se enseñen otras áreas, porque por institucionalmente lo han decidido enseñar, educación física u otras, no sé qué criterios estén tomando, ya ahí tienen que haber criterios estandarizados por ustedes para ver cómo serían esas fichas. Lo que sí recomiendo, no olvidar que debe tener la competencia, la capacidad, el desempeño, el propósito, la evidencia y su instrumento, son situaciones que no pueden faltar en las sesiones. No sé si he sido clara allí, maestro. Espero haber colmado la expectativa en la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. De nada, profesor Luis. Doctora Wilma, buenas tardes, disculpe. Profesor Américo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Gracias. Doctora, usted habló sobre lo que es la retroalimentación. Yo soy docente del área de arte y cultura. Llevo las secciones de primer y segundo grado que está a mi cargo. Sucede que cuando yo les planteo un reto, porque yo no trabajo con televisión y por radio, sino el programa mediante la plataforma Aprende en Casa, con ActiveArte. Entonces, las sesiones que se trabajan por semanas, entonces, en base a eso yo preparo mi sesión y en la parte final donde yo les planteo el reto, entonces les propone al alumno, al estudiante, y cuando me lo envían la evidencia, entonces yo recojo las evidencias y veo que no llegan pues a lo que se les ha pedido, ¿no? Entonces, en cierta manera, de todas maneras se les valora, por lo menos, como usted dice, el mínimo, la intención por lo menos, ¿no? Que han tenido de poderse grabar un audio o escribir un texto. Entonces, en base a esto, hoy día, por ejemplo, he tenido tutoría con una sección y he separado 10 minutos exactamente para hacer como una encuesta a una sección donde he interactuado con 16 alumnos, en donde les planteo, porque mi idea es, de repente, para retroalimentar, quiero formar grupos, pero quiero utilizar este aplicativo del Zoom, ¿no?
De repente podría ser para hacerlo mejor, porque en arte más es, yo lo considero siempre más el área debe ser taller, más debe ser práctico que en lo teórico. Entonces, ¿qué sucede? En esa encuesta me responden de los 16 alumnos que solo 3 alumnos podrían acceder mediante Zoom, ¿no? Y en otros casos me dicen, mi celular, pues, mi equipo celular es en base a las recargas o los comparte con sus hermanos. Así, entonces, esta idea ahora de trabajar, organizar por grupos, entonces ya se me va porque obviamente con 3 alumnos no voy a conseguir un mejor logro. Pues ahora mi otra idea está planteado en base a trabajar de repente individualmente mediante videollamadas, ¿no? No sé qué otros medios más me podría sugerir, porque considero que con solo recibir y decir que está bien, en videos o en evidencias que a veces envían, en ciertos alumnos sí, me parece que se dan esa molestia de grabarlo, hacerlo lo mejor, pues entonces de hecho lo felicito, incluso eso creo que le anima más al alumno para que se esmere más. Pero más allá también de alumnos que al menos intentan, y qué sé yo, con su captura de su pantalla o de su equipo, de repente incluso son opaquitos los textos que me envían, que yo mismo no lo puedo ni los leer. Entonces, no sé qué otros medios puedo utilizar para mejorar esto de la retroalimentación. Doctora, muchas gracias. Maestro, disculpe, ¿me podría dar, por ejemplo, una evidencia que usted ha solicitado? Un ejemplito para yo ayudarle. Ahorita no lo puedo copiarlo si lo tengo en no, una idea, porque, ¿sabe qué, maestro? Ya. Yo he capacitado a maestros de arte, aquí vienen a casa, bueno, venían, varios maestros venían varias veces, y el trabajo de ustedes en arte es ver las manifestaciones artísticas culturales en todas las experiencias del hombre, ¿cierto? Entonces, así es. Yo visiono su clase de apoyo en un proyecto integrador, en la cual usted tiene que hacer que apliquen alguna manifestación artística de trazo, pintura, música, no sé a dónde esté direccionándose un proyecto integrador, y usted tendría, yo en su lugar, plantearía los aspectos vertebrales para logro de la evidencia y les diría, bien, tienen media hora, nos volvemos a contactar y ahí me van a mostrar, o con la foto, o fulano, sutano y mengano, me van a mostrar sus productos. A la siguiente hay a otros 3, de modo tal que los tengo que involucrar. Maestro, usted no puede decirme que faltando 10 minutos les voy a dar para que hagan la evidencia. La evidencia se construye desde el inicio. En el inicio de su clase usted ya está dando los elementos para lograr esa evidencia. Puede que en los 40 minutos, en los 50 minutos, no le alcanzó el tiempo, pero es para completar la evidencia. De modo tal que usted en ese proceso se está dando cuenta de que se están equivocando. A ver, dime qué estás haciendo, ¿cómo hiciste? El alumno te va a explicar con sus propias palabras. ¿Puedes mandarme una foto? ¿Alguien puede mandarme una foto? Te manda la foto. ¿Cuántos hicieron como él? A ver, esta forma. ¿Quiénes? Digan yo, pongan en el chat, o no sé. Te van a ver la forma de comunicar. Entonces tú te vas a dar cuenta. Tú eres el experto en el área. Tienes que hacer que tu área de cultura, de arte y cultura, sea práctico. Si vas a irte por el lado de la teoría, estamos mal, pues, maestro. Y tu curso es un curso de apoyo emocional, en la que el alumno va a pintar, va a trazar, va a crear letras, va a crear, no es eso, por eso te decía, dame una evidencia para ayudarte. Si lo estás haciendo muy teórico, no estás yendo por la ruta adecuada. ¿Ya? Espero haberte ayudado. Sí. Gracias. De nada, maestro Américo. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Anímense, ya son las 5:24. Tengo un chat aquí. Tampoco por el chat no veo ninguna pregunta. Para el que no tenga micrófono, tal vez, o hay maestros que son muy tímidos para formular las preguntas así vía oral, lo pueden hacer también vía chat. Maestra Rosario. Bien, si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo el haberse dado un poco de espacio, un tiempo para poder
finiquitar algunas dudas. Espero haber colmado las expectativas, maestros, y estoy para cualquier duda que haya. Siempre en el WhatsApp los maestros me preguntan, es más, los incluyo en grupos para que así me hacen la consulta en el grupo y yo para todos hago la respuesta. Hemos estado haciendo así, pero por la coyuntura un poco ha decaído el trabajo en el grupo porque realmente la situación está bastante apremiante. No olvidar que tenemos que cuidar mucho la situación emocional del alumnado, pero no sé quién es el director o el coordinador, también la situación emocional de los maestros, ¿ya? No se trata de cargarlos haciendo sesiones, maestros, no. Es más, les paso el dato. Para hacer esta ficha, tú buscas el audio y vas a encontrar que en la parte baja, donde están los comentarios, está toda la transcripción de la parte más importante. Hay guiones que están transcritos de todo lo que se dice en el audio, por lo tanto, te bajas esos guiones y extraes las preguntas y puedes hacer repreguntas. Entonces, de esa manera, ayudas a que la esencia de lo que se dijo en el programa, rescatas para poder construir esa evidencia. La esencia es construir, ayudar a construir la evidencia a la luz de los criterios previstos en las orientaciones del Aprendo en Casa. Muchísimas gracias, maestros, y será hasta una próxima oportunidad. Ya les pasé el PPT, les he pasado las 3 sesiones, las 3 fichas que he hecho en Word, les he pasado también unas diapositivas de la Ugela Ayacucho, que ha trabajado también muy bien la retroalimentación. Se los estoy pasando también en los archivos a la maestra Angélica. Profesora Wilma, muchísimas gracias por su disertación, por aclarar las dudas. Nos hubiese gustado que la mayor parte de colegas, ¿no?, despejen sus dudas y aprovechen esta oportunidad que tenemos de tenerla presente. Pero suponemos que quien calla otorga, por lo tanto, han entendido perfectamente lo que usted ha explicado sobre cómo trabajar estas experiencias de aprendizaje en base al proyecto integrador. Entonces, yo lo que quiero saber es que es necesario que estos 4 docentes de estas 4 áreas priorizadas sí o sí tienen que trabajar de manera coordinada. Sí, totalmente. Prácticamente, solo es cuestión de que yo particularmente les recomiendo que unos 2, 3 días antes, porque ya están dados, hagan su Zoom, tengan su grupo de WhatsApp, por esos 15 días, y se estén compartiendo información, se estén dialogando, porque vean, la primera parte no va a ser fácil acostumbrarse a esta forma de trabajo, pero después se van a acordar de mí, maestros, que va a ser mucho más fácil y más saludable para ustedes, porque ya no van a estar tan estresados de no saber qué hacer. Me ha pasado a mí también, ¿no? Cuando se te viene la fecha, no has hecho nada por N circunstancia y cualquier cosa mandas. No, ahí está todo. De verdad estoy maravillada porque lo único que hay que hacer, tienes 3 opciones para hacer ficha. Ya no tienes tiempo para mandar las capturas. Manda los links, manda lecturas adicionales. Total, estamos en tecnologías, ¿no? El uso de las tecnologías nos ayuda a aprovechar el tiempo y el espacio, diría yo, ¿no? Entonces no había excusa, profesora Adela. Allá, ¿y la rúbrica es una sola o cada uno lo hace? En el Aprendo en Casa te manda una rúbrica general para el curso que va a finiquitar la evidencia de la propuesta, del proyecto integrador. En este caso, si estamos las 4 áreas, dice allí, el área encargada de consolidar el producto es el área de comunicación. Normalmente es comunicación, ¿por qué? Porque comunicación es el que va a todo lo que se pensó, todo lo que se diseñó en arte o todo lo que se trabajó en números, en matemática, comunicación lo tiene que plasmarlo. Entonces, normalmente es comunicación quien tiene que hacer la rúbrica para ese producto, pero ya están los criterios. Ahora, no quiere hacerle gradado, solo trabaje con escala, 4, 3, 2, 1 y le asignan un término, un punto. Pero siempre tomando en cuenta los criterios que ya están, profesora Adela, no hay que pensar nada ahí. Y a nivel de sesión también ya están los criterios, o sea, está todo hecho, como les digo. No hay pretexto, como dijo usted. No hay, definitivamente no. Ok. Colegas, si hubiera alguna pregunta, porque la doctora ya va a concluir para retirarse. Aprovechemos, por favor. Hay una pregunta en el chat, Miss. Dice, en el caso de TV, ¿cómo se puede hacer las fichas si no se sabe cómo lo van a hacer? A ver,
ha habido vamos a decirle, hasta el semestre anterior, un desfase entre lo que se planteaba en TV y lo que se planteaba en radio. En este semestre se está tratando de homogeneizar la situación. Entonces, si usa televisión, automáticamente puede guiarse también de los guiones que hay de audio. Pero yo más lo diría, guíese del propósito, guíese de la descripción de sesión, donde allí vas a encontrar las unidades de información. No sé si me dejo entender. A ver, vamos a hacer un ejercicio rapidito para que se comprenda esta parte. A ver, vamos a la ficha 3. Por ejemplo, si el propósito, en el caso de ciencia, acá era que los estudiantes comprendan cómo el microbiota está relacionado con los alimentos que consumimos, ¿cuál es el campo temático que va a abordar aquí, maestros? ¿Puedo sacar de mi propósito, qué es esto que estoy pintando? De mi propósito, ¿puedo sacar el campo temático a abordar? Sí, microbiotas. Sí, microbiotas, claro. Y puedo, ese campo temático identificado, ¿puedo llevarlo a especificidad? Claro, la microbiota relacionado con los alimentos que consumimos. La microbiota relacionado con las emociones. Entonces, me va a permitir a mí poder buscar información y plasmarla, si es que quiero antelar, Pero como hemos visto, estas orientaciones ya te está dando con 15 días de anticipación todo. Entonces no tendría sentido ponernos obstáculos nosotros mismos. Aprovechemos lo que ya tenemos para esta experiencia nueva, de modo tal que nos sintamos acompañados con las propuestas que están en el ministerio. No es que esté marketeando al ministerio, ojo, yo soy maestra como tú, pero también soy docente de práctica profesional y didáctica aplicada a las ciencias. Por lo tanto, te puedo decir que está bastante bien pauteado, está muy amigable. Entonces, tratemos con un poco de actitud, de ganas, siempre he dicho eso, no hay que echarle ganas nosotros primero, porque si nosotros como maestros no le echamos ganas, los chicos tampoco lo van a hacer. ¿Ya? Espero haber ayudado, profesor. Sí. Profesora Ángela, por favor, tiene usted la palabra para clausurar, digamos, esto. Quizás más adelante la podamos invitar nuevamente, profesora Wilma. Y de hecho, le agradecemos su deferencia que ha tenido y la oportunidad que nos ha dado a nosotros para compartir este espacio. Profesora Ángela. Muy bien, profesora Wilma, agradecer su presencia y también la presencia de nuestros docentes, ¿no? Para poder seguir siempre, ir aprendiendo, ¿no? Nosotros como docentes recordemos que siempre estaremos en un constante aprendizaje porque también es parte de nuestra vocación, ¿sí? Muy agradecida, doctora, por su presencia y espero que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos su compañía aquí en la institución. Encantada de verlos apoyado y estoy para contar, bueno, mi celular, que ahora es el WhatsApp 959926630, ya me preguntan cualquier duda, yo en un audio rápido lo puedo absorber. Más bien, no me llamen para pedirme material porque eso está en las redes, maestros. Pero a dudas, sí, yo absorbo en el momento. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias, colegas, y será hasta una próxima oportunidad. Igualmente. Gracias, Wilma, muchas gracias. Okay. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, queridos colegas, agradecerles también